Yo creo que lo más importante es tener un sueño siempre, aunque sea pequeñito. Toda persona joven tendría que tener un mentor. Tienen miedo a pedir porque creen que van a ser rechazados. Y no se dan cuenta que en personas de mi generación queremos ayudar. Es al revés, quieres ayudar a la gente joven. Y aunque la sociedad te diga, yes, you can, y que sí, tú puedes y todo lo demás, tienes que tener a alguien que te acompañe, que te aconseje. Y eso es muy importante y no es debilidad, al contrario, es fuerza. Pues aquí estamos para la segunda parte de la charla de hoy con el profesor, doctor y amigo Paris Deletras. Estamos hablando sobre todo de emprendimiento, de incertidumbre, de inteligencia artificial generativa, etcétera. Y ahora vamos a comentar un poquito de su camino, su parte más personal o personal profesional. Y la primera pregunta es muy sencilla y muy abierta. ¿Quién es Paris Deletras? Pues una persona que siempre está buscando el próximo reto. Qué maravilla. Entonces tú dirías que lo que te define es estar buscando eso, alguna cosa que te mantenga ilusionado, con ganas de... Mi padre siempre me decía, si no tenías un dream, un sueño, te morías. Estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, en esa línea, ¿podrías comentarnos, por ejemplo, no hace falta que, puede ser específico hasta donde quieras, pero algún momento difícil que pasaste o el primer momento difícil que pasaste y cómo lo superaste, en qué te apoyaste o qué aprendiste o cómo te cambió? Porque al final tenemos un montón de gente que nos escucha que ahora mismo pues estarán saliéndole las cosas no como quiere o pasando por algún momento difícil. No lo sé, algo que consideres que es interesante compartir. A ver, profesionalmente, por suerte, no he tenido un momento difícil de estos que me pongan en cuestión el significado de la vida o cosas así. Pero yo creo que cuando mis padres se separaron, fue un momento difícil para mí en que me puse a cuestionar muchas cosas que, mm, que no eran compatibles con las creencias que tenía. Entonces, yo creo que mientras que hasta que pasó eso a los 21 años, yo no era muy creyente, me hice mucho más creyente después de eso porque de alguna manera em, encontré, encontré el significado de la religión o mi relación con Dios mucho más personal que en el pasado. Me encontré que mientras que cuando pasó yo estaba estudiando en Boston y estaba lejos de ellos y me podía haber sentido muy solo, no me encontré solo para nada y salí más fuerte de este episodio. Hablando de referentes, por ejemplo, de senpais como el programa, ¿cuál ha sido alguno de tus referentes personales o profesionales? Alguien que haya sido eso, un referente o un mentor, alguien que haya sido importante en tu vida. Pues yo, mentores que he tenido, siempre mi jefe era mi mentor. Y, pero no era una persona que yo idolizaba. Era una persona que era mi mentor, me ayudaba y estaba yo muy agradecido a ellos. Pero hubo una persona que nunca conocí físicamente, pero que leía su bibliografía, me afectó mucho y siempre lo seguía en televisión, que era Muhammad Ali, Mm. el boxeador. Porque era una persona que si lees su biografía te das cuenta que era muy humilde, nada lo que era en público. Su persona, ¿no? Que se dice. Entonces ahí es donde me di cuenta que uno puede ser una persona muy distinta en su vida personal, interiormente, que en público. Y me
no es que me haya cambiado la vida, pero para mí era un referente importante en la manera de ver la vida. Qué interesante. Em, Otras cositas muy ligeras que preguntamos es, por ejemplo, por una o dos canciones que te gusten, que quizás pondremos luego cuando lo montemos o tal. Si hay alguna canción que para ti tiene un sentido especial o que simplemente te gusta o lo que sea, no lo sé. El cantante favorito mío es Michael Jackson. Michael Jackson. Sí. Entonces, las canciones principales de él son mis favoritas canciones, sí. Ok. Y, y por ejemplo, algún libro o alguna otra, no lo sé, alguna otra forma de arte, digamos. Yo no sé si es la, la pintura o el viajar, algún sitio, algún lugar que tenga un significado especial para ti. Porque es importante, una cosita de la que no hemos hablado fue las cosas que fueron propiciando tu transición personal, pero junto con la profesional, ¿no? Cuando decidiste dejar de ser banquero de inversión, ¿por qué fue cuando decidiste pasar de emprendedor en serie a volcarte más en la educación? Porque yo creo que también ahí hay una transición, también como una parte altruista. Siempre haces una broma, la puedes hacer tú si quieres, que en cada cambio de carrera, ¿no? Gano menos dinero. Eso es. No todo es el dinero, pero, eh, a ver, yo creo que siempre buscaba yo ser persona de los lunes. Así que en todo lo que yo hacía a nivel profesional, buscaba algo que me iba a ilusionar, me iba a dar significado de trabajo, impacto. Entonces, en ese sentido, eso era lo que siempre dirigía un poco mi vida profesional. Mi vida personal, pues yo creo que la familia es muy importante. Em, Tuve la suerte que mi padre, aunque era militar, no era una persona dura. Nunca me dijo, no fumes, nunca me dijo, no tomes drogas, nunca me dijo, no bebas, nunca me dijo nada de esas cosas. Al contrario, él quería que yo me diera cuenta solo por ejemplos. No, yo solo me di cuenta lo malo que era la droga, lo malo que era fumar y lo malo que era beber demasiado. Y esa relación de liderar por ejemplo o Sí, sí, sí. ¿no? Leading by example, sí. Es muy importante, creo, y me la dio mi padre y eso es algo que siempre he adoptado yo en mi vida personal también. Entonces, yo creo que lo más importante es tener un sueño siempre, aunque sea pequeñito. Y yo, si hay un consejo que le daría a la juventud ahora, es que les hemos criado de tal forma que parece que son self-sufficient, que ellos no necesitan a nadie. Y toda persona joven tendría que tener un mentor. Y desgraciadamente, yo lo veo en la escuela, tienen miedo a pedir porque creen que van a ser rechazados. Y no se dan cuenta que personas de mi generación y la tuya queremos ayudar. Es al revés, quieres ayudar a la gente joven, a la gente que tiene... Exactamente. Y ellos no quieren, no piden. Sí, Entonces, sí, eso es un sí, problema porque es que el mundo absolutamente. es muy complicado, muy competitivo. Y aunque la sociedad te diga, yes, you can, y que si tú puedes y todo lo demás, tienes que tener a alguien que te acompañe, que te aconseje. Y eso es muy importante y no es debilidad, al contrario, es Es al fuerza. revés. En inglés se dice, ¿no? It takes a village. Hace falta una comunidad para que alguien haga algo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo era así, hasta hace no mucho, y tuve relaciones personales fracasadas, tuve proyectos profesionales fracasados, y parece ser que las personas solo aprendemos a base de golpes, ¿no? Pero acabé entendiendo eso que dices tú. Tienes que pedir ayuda, y sobre todo en generaciones más mayores, la gente quiere ayudar, solo quieren ver, ¿no?, la chispa en los ojos de alguien joven que tiene ilusión por hacer algo. Y cuando te lo piden, vienen. Quizás como ahora que has venido tú aquí, te lo agradezco profundamente. Es tu cumpleaños.
No, pero de verdad que estoy de acuerdo. El pedir, pero también entendiendo, como dices tú, esa conciencia de que hay un win-win, ¿no? Esa persona te está ayudando, pero tú también le estás aportando algo a esa persona. Le estás dando fuerza, vitalidad, un sentido de un sentido a su vida, a la labor que ha hecho, siente un reconocimiento. En otra ocasión tuvimos a un doctor aquí de 88 años. Nos decía cómo le dábamos energía nosotros a él, entrevistándole, poniendo en valor lo que había hecho en su vida. Entonces, la verdad que sí. Y por dar un último punto, porque nos conocemos bien, una cosita graciosa, me comentabas un poquito de tu familia. Siempre me hizo gracia cuando me contaste pinceladas de un viaje que hiciste con tu familia en los años 70, 75. que os fuisteis por medio mundo en trenes y en ferries y en no sé qué. ¿Cómo fue ese viaje y qué aprendiste de ese shock? Porque me imagino que hasta entonces no conocías tampoco mucho mundo. Sí, a los 15 años mi padre se le antojó dar la vuelta al mundo en 3 meses y Como Willy nos, Fogg. y nos sacó de la escuela temprano para que los 2 meses de verano, entonces perdimos un mes de escuela y salimos de Los Ángeles. Yo soy originalmente de Los Ángeles. Y entonces mi familia salimos en tren a Savannah, Georgia, y cogimos un barco a Venecia, un barco carguero. En esa época los cargueros, entonces habían 9 cabanotes. Y yo escuchaba la radio todos los días en el barco, tenía 15 años, y escribía como las noticias, para que los otros pasajeros tuvieran noticias. Había como 20 pasajeros. Llegamos a Venecia y cogimos el Orient Express, porque no había tren, no había, eh, no había, solo había tren hasta Estambul. Cogimos Venecia, Estambul en tren, el Orient Express, y después había que ir en autobús, cruzar todo Turquía, cruzar Irán, Afganistán. En esa época no había guerras, no había todo esto. Pakistán, y ya en la India entrabas en los trenes. Bajar hasta abajo de la India, coger un barco hasta Singapur y después un barco hasta Sydney, digo a Perth, la otra punta de Australia, cruzar toda Australia, que son 6 días en tren, llegar a Sydney, un barco hasta Punta Arenas, que es la parte más abajo de Chile, y después en autobús hasta Panamá Wow. y no, hasta Colombia, porque no se podía cruzar de Colombia a Panamá. Después barco de Colombia a Panamá, autobús de vuelta a Los Ángeles. ¿Lo recuerdas con cariño? ¿Lo recuerdas con... Con mucho cariño, me abrió los ojos a muchísimas cosas y bueno, eh, para mí viajar es de las cosas más importantes que puedo hacer porque me encanta ver nuevas culturas y es una manera de aprender y más que nada de valorar. Y entonces yo le diría a los que estén oyendo desde España que salgan de España o- Absolutamente. y vean lo que hay en el resto del mundo, así cuando vuelven valoran más lo que tienen. Yo lo he dicho, siempre lo he pensado, siempre lo intuía, pero después de vivir muchos años en el extranjero, en Japón en mi caso, pero haber visitado muchos sitios, algunos contigo por trabajo, tenemos recuerdos de haber trabajado juntos en sitios impresionantes, que es, yo creo que sentir en algún momento, tener la experiencia en tu vida de ser inmigrante es muy bueno. Vivir en un sitio fuera. Porque de ahí es de donde sale la confianza en ti mismo. Tienes que buscarte la vida, tienes que alquilar un piso en un país que no conoces, tienes que hacer tu red de todo y creo que es un aprendizaje importantísimo para quitarse dogmatismos y de todo. A mí me has dejado de verdad lo de cruzar de Turquía a la India en autobús en los años 70, eso es para contarlo con más calma, pero bueno, esto es una cosita más liviana. Eh, bueno, yo lo que quería hablar hoy ya está todo hablado. Yo solo quería darte de nuevo las gracias. Es un privilegio ser amigo tuyo, es un privilegio trabajar contigo, es un privilegio ir a cenar de vez en cuando, estar en esta relación tan buena y tan bonita que tenemos. Y nada más, si hay algo más que quieras añadir, algo que decir, eh, fenomenal. Y si no, pues de verdad ha sido un auténtico placer y te lo agradezco muchísimo. No, yo creo que lo he dicho todo, pero darte las gracias de darme esta oportunidad de estar contigo para tu cumpleaños. Pues muchísimas gracias.
Y nada más, con esto concluimos el episodio de hoy con el profesor, doctor y, como digo siempre, y amigo Paris de Letras. Espero que lo disfrutéis, es un referente en lo suyo y, como siempre sucede en mi experiencia, cuanto más grande y más importante es la persona, más humilde es, y de verdad creo que es un gustazo, y os vuelvo a invitar a que veáis su vídeo sobre inteligencia artificial y sus usos, sus peligros en su charla TEDx. Así que nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima charla. Hasta luego.